Aquí iniciamos. Nosotros somos el grupo número 7, como ya nuestro compañero Abel había dicho. Nosotros nos ha correspondido trabajar estos tres amplios temas de historia universal para esta especialidad de historia y geografía de la universidad, maestra Delmis Roa. El grupo está constituido por Olfran Ovalle, Luz Brito, Rosa Reyes, Abel Candelier, Paco Bonilla. El mismo estaremos presentando en el mismo orden que estamos establecidos ahí: la perestroika, caída del muro de Berlín, y la guerra de Vietnam. Entonces, de inmediato le doy una breve introducción. Todo esto se dio en el contexto de la Guerra Fría, y para nadie es un secreto que la perestroika fue el conjunto de impacto más, si se quiere, o sea, la ley que impulsó el gobierno de Gorbachev para reestructurar o darle un empuje económico a la Unión Soviética. Vamos a proceder a ver un breve documental que explica todo lo que tuvo que ver con la perestroika, y luego entonces continuamos con el sendero de la exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar sobre la perestroika. ¿Y qué es la perestroika? Bueno, la perestroika, que en ruso significa reestructuración, consistió en reformar las estructuras económicas soviéticas, para la cual Gorbachev recibió la asesoría del presidente japonés del momento. La perestroika buscaba abrir las posibilidades a empresarios sin atentar contra el sistema socialista, pero sí reformando y democratizando algunos procesos. Se atribuyen a la perestroika varias consecuencias, entre ellas el colapso final del sistema socialista en la Unión Soviética, el fin del gobierno de Gorbachev y finalmente la desintegración de la Unión Soviética en repúblicas independientes. Sigamos hablando un poco más sobre esta perestroika, particularmente sobre el origen de la misma. Bien. Cuando en 1985 Mikhail Gorbachev se convirtió en el máximo dirigente soviético, la perestroika ya estaba diseñada. Sin embargo, fue en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética de abril de 1985 cuando se decidió llevar a la práctica inmediatamente para sacar al país de la grave crisis económica e impulsar el desarrollo. Por otra parte, en una sesión plenaria de junio de 1987 del Comité Central del Partido Comunista, Gorbachev presentó las bases políticas de la reforma económica que sería conocida como la perestroika y que intentaba mantener la existencia de la Unión Soviética. Sigamos hablando ahora sobre los objetivos que tenía esta perestroika. Bien, entre los principales objetivos podemos mencionar que la perestroika pretendía alcanzar una apertura hacia el liberalismo económico, de la mano de un proceso de democratización. Es decir, el gobierno comunista intentaba sustituir el centralismo político-económico por un nuevo modelo descentralizado. De esta manera se permitía que las empresas pudieran tomar decisiones con mayor libertad y se favorecieran, especialmente a la industria de la ingeniería. Siguiendo con los objetivos de esta perestroika, algunos de los objetivos de este plan, además de la reestructuración económica, fueron la lucha contra la corrupción, mejorar el rendimiento de los trabajadores, controlar el absentismo laboral, aumentar la producción, acabar con el desabastecimiento y recuperar los servicios públicos, entre otros. Asimismo, entre las medidas aplicadas se pueden contar la privatización de diversas compañías del Estado, la implementación de una nueva moneda y la renovación del sistema bancario. Continuemos hablando sobre las etapas de esta perestroika. Bien, para comenzar, vamos a decir que estuvo conformada principalmente por dos etapas: una primera denominada Glasnost, transparencia, apertura, la cual estuvo condicionada por una mayor cobertura de la prensa para referirse a los aspectos de la reforma, transparencia informativa. Al Glasnost se le brindó libertad para analizar los acontecimientos y proponer soluciones. Su segunda etapa estuvo dirigida a los cambios en el sistema político y el orden constitucional en la Unión Soviética,
soviética. En este sentido, se modificó el papel del soviet, de la estructura de los órganos máximos de poder estatal, del sistema electoral y se delimitaron las funciones del Estado y del partido. A fines de 1988, al frente de la estructura institucional del soviet, se conformó el Congreso de Diputados de la Unión Soviética. Por otro lado, los efectos de la perestroika en la economía se sintieron con el incremento de los sueldos. Las subvenciones provocaron inflación y escasez, lo cual disminuyó la disponibilidad de los fondos públicos. Este periodo coincidió con los precios bajos del petróleo, que comenzaron entre 1985 y 86, disminuyendo drásticamente los ingresos de la Unión Soviética. Continuemos hablando sobre la perestroika, particularmente sobre el final de la misma. Bien, hacia el final del mandato de Gorbachov, la perestroika empezó a recibir críticas tanto por los que pensaban que las reformas se aplicaban demasiado lento, como por los que temían que éstas destruyeran el sistema socialista y llevaran a la decadencia del país. El 18 de agosto de 1971 comenzó el intento de golpe de Estado llevado a cabo por los altos cargos del Partido Comunista, con el objetivo de boicotear un tratado que permitiera el autogobierno de las repúblicas de la Unión Soviética. El golpe fracasó debido a la pasividad de altos dirigentes militares y la actitud del presidente Boris Yeltsin. Muchas repúblicas federadas de Europa del Este declararon entonces su independencia, lo que llevó a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, el 25 de diciembre de 1991, día en que Gorbachov renunció a su cargo y Yeltsin se convirtió en su sucesor, convirtiéndose en presidente de la recién fundada República Rusa. Bueno, continuamos con nuestra compañera maestra Luz Brito. Bien, gracias. Vamos a hablar aquí qué fue la caída del muro de Berlín, qué significó y cuáles fueron sus causas y consecuencias. La caída del muro de Berlín, como todos sabemos, fue el 9 de noviembre de 1989. Este fue un hecho que representó la unificación de Alemania, la cual se encontraba dividida en dos partes por este muro, debido a cuestiones ideológicas. Este muro había sido construido en 1961, por lo que durante 28 años estuvo dividida Berlín por Berlín Occidental y la parte oriental. El muro fue levantado con la finalidad de evitar el éxodo de alemanes de la República Democrática Alemana hacia Alemania Occidental. En el 1989, luego de que la República Democrática Alemana permitiera el paso hacia la parte occidental, algunos civiles y militares se dedicaron a destruir el muro con sus propios medios, como de forma de ya me siento libre y esta era la causa de que me impedía la libertad, déjame destruirlo. Mientras que otros se reencontraban con su familia y amigos que habían quedado del otro lado del muro. La caída del muro de Berlín estuvo cargada de simbolismo, ya que esta significó la erradicación definitiva del régimen comunista imperante en lo que fue la República Democrática Alemana y en general del comunismo en Europa del Este. La caída del muro impulsó de forma decisiva ciertos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no tan solo de Alemania, ya reunificada, sino de muchos países europeos. Fueron varias las causas de la caída del muro de Berlín. Entre ellas se encuentra el gran declive económico de la República Democrática Alemana durante los años 80. Además, la crisis económica siguió con protestas masivas en contra del gobierno. Las manifestaciones masivas se trasladaron a las proximidades del muro de Berlín y a los puntos de acceso que estaban restringidos. Algunas de las consecuencias generadas por la caída del muro de Berlín son las siguientes.
todas en diferentes ámbitos, tanto político, económico como militar. Desde el punto de vista político, esta permitió la unificación de Alemania, como lo dije anteriormente, en una sola república, como era antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista geopolítico, contribuyó con el fin del periodo de la Guerra Fría. Desde el punto de vista económico, se inició un proceso de privatización de empresas estatales y se generaron muchos subsidios para ampliar las debilidades de la economía y el nivel de vida de los alemanes. Desde el punto de vista militar, disminuyó considerablemente el gasto en esta área con la salida del ejército extranjero, de ejércitos extranjeros y representaciones de militares en Alemania. Ya para culminar, desde el punto de vista internacional, este hecho impulsó a políticos económicos en la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, que marcaron el inicio del fin de la Unión Soviética. Ahora le dejo con mi compañera Rosa Elizabeth. Sí, bueno, voy a hablar un poco de la característica del muro de Berlín, pudiendo decir que este muro tenía 150 kilómetros de largo alrededor de la parte occidental, atravesó 24 kilómetros de ríos, 30 kilómetros de bosque que interrumpió la ruta de 8 líneas de trenes urbanos, 4 líneas de metros y 193 calles y avenidas. Estaba protegido por rejas de alambre y con alarmas. Estas rejas eran eléctricas, alambre de púa, salpicado de más de 300 torres de observación, patrulladas por perros guardianes y soldados bien armados, los cuales tenían órdenes de disparar a matar. Dentro de las características del fin del muro de Berlín, podríamos decir que surgieron muchas, pero por asunto de tiempo vamos a resumirla y nos vamos a ir al 1985, cuando Gorbachov se convirtió en secretario general del Partido Comunista y lanzando un dramático de reformas. Su política era conocida como el Glasnost o apertura y transparencia. Consistía esta en eliminar las prácticas de represión y darle más libertades a los soviéticos, cosa que atrajo mucho a la población. Para el 1989 se inicia en Polonia un movimiento sindical no comunista que logró acelerar la celebración de elecciones, mientras Hungría abrió totalmente sus reformas, dando paso a miles de turistas de Alemania del Este. Una multitud el 9 de octubre se manifiesta de manera pacífica en el centro de Leipzig, exigiendo libertad. Ya el 4 de noviembre, cientos de personas vuelven a la manifestación. Esta vez lo hacen en Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática, siendo esta una de las manifestaciones más importantes. El 9 de noviembre se produce el anuncio por parte de un alto funcionario de que la culminación de una serie de medidas de restricción, a lo que el pueblo de inmediatamente interpretó que ya estaba cerca la caída del muro de Berlín, y esa misma noche llegaron y se posicionaron dentro del muro, pasando hasta por encima de los policías, ya cansados de tantas restricciones, y esa misma noche comenzaron su derribamiento. Otros comenzaron a mirar y a ver cómo se podían reunificar con sus familias que habían quedado del otro lado. Es así como surge esta caída del muro de Berlín, o el llamado bloque doble o división de Alemania en dos mitades. Gracias. Abel. Estamos por aquí. Pasa que el micrófono me quería encender. Bien, Abel Candelier de este lado. Aquí tenemos, puedo ver la imagen donde está el mapita, donde presenta la península, Leo y Camboya. Aquí tenemos a Ho Chi Minh, que es el líder revolucionario, y parte del proceso de la guerra. Esa foto que está por ahí. Entonces, vamos, antes de hablar de la guerra de Vietnam, su antecedente, voy a decirle ese concepto de guerra. Cuando hablamos de guerra, nos referimos generalmente a un conflicto armado entre dos grupos humanos relativamente masivos,
empleando todo tipo de estrategias tecnológicas con el fin de imponerse de manera violenta sobre otros, ya sea causando la muerte o simplemente la derrota. Es la forma de conflicto social y político más grave que puede haber entre dos o más comunidades humanas. Entre los antecedentes, Vietnam era una colonia francesa que vivía bajo el dominio de los europeos. En la Segunda Guerra Mundial, Japón invade y domina a Indochina, en parte formada por Camboya, Laos y Vietnam. El reordenamiento surge tras la guerra, que fue el momento perfecto para que Vietnam declarara su independencia junto a Laos y Camboya. Los vietnamitas crearon la Liga Revolucionaria para independizarse de Vietnam, relacionada con el Partido Comunista, que tenía a Ho Chi Minh como líder revolucionario que ansiaba la independencia del país, tal como sucedió con el resto del pueblo. La guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que se extendió por 16 años. Desde el 1 de noviembre del año 1955 hasta el 30 de abril de 1975. Los enfrentamientos en estas dos bandos se desarrollaron en Vietnam, Laos y Camboya, territorio perteneciente a Vietnam del Norte. Están marcadas históricamente después de la Segunda Guerra Mundial y en el medio de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, en sus siglas es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, países que tuvieron participación importante como aliados de los distintos bandos. El motivo principal de la guerra de Vietnam fue de carácter ideológico. Puede afirmarse que la guerra vietnamita representa el enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo. Entre la causa, podemos mencionar una causa principales de la guerra de Vietnam que se destacaron son las siguientes: el intento de destruir el gobierno de Vietnam del Sur por parte de algunos grupos guerrillistas comunistas de la zona, como el Frente de Liberación Nacional de Bangkok. El propósito de Vietnam del Norte de formar un solo país comunista en alianza con la URSS y China. El incidente del Golfo de Tonkin en el año 1964, razón por la cual Estados Unidos intervino. En el año 1955, el gobierno de Vietnam del Sur desistió de referéndum para unificación del país, generando que Vietnam del Norte iniciara movimientos beligerantes. La diferencia ideológica de ambos territorios, Vietnam del Norte, que apoyaba la ideología comunista, mientras que Vietnam del Sur apoyaba la ideología capitalista. En cuanto de parte, le damos paso al señor Paco. Recuerda ver que veo 18 y 40 segundos, sí, ok. A mí me corresponde el proceso de guerra de Vietnam y las consecuencias. Entiéndase que el proceso de lucha armada en ese territorio llamado Vietnam se da por 20 años y que ya Abel lo expuso, que se inicia en el año 1955. Y decir que fue fruto de la disputa por el dominio territorial y del estado de influencia. ¿Quién tenía más estado de influencia en el mundo? Entre dos bloques que se formaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial: la Unión de Repúblicas Soviéticas, URSS, y los Estados Unidos. La guerra tuvo distintas etapas y tuvo distintas batallas, y podemos decir que entre las batallas más importantes que se pueden citar está cuando se da la operación
Rolling Hunter en 1965. Es decir, que ya Estados Unidos, viendo la realidad y viendo que había un triunfo del bando del norte de Ho Chi Minh, y que ya Ho Chi Minh había trazado una ruta, la famosa ruta Ho Chi Minh, que bajaba del norte al sur, y que a través de esa ruta era una ruta estratégica. Tenía, además de pertrechos militares, también llevaba aliento y alimentos a los que estaban combatiendo, rumbo a la toma del sur de Vietnam. Entonces Estados Unidos entra en acción en el año 1965, y un año después, bajo el gobierno de Lyndon Johnson, entonces se arma lo que se llama la operación Rolling Thunder, y luego la operación Starland, donde llevaron más de 1,000 efectivos yanquis. Ese contingente militar trajo consigo a que más de los vietnamitas se integraran a la lucha. Y entonces ahí se da un proceso muy bonito, que también nosotros 100 años atrás tuvimos la experiencia, que sabemos la historia dominicana, la guerra de guerrilla, donde 100 años atrás, en el año 1865, República Dominicana, rumbo a la guerra restauradora, se da la guerra de guerrilla frente al régimen español. Pues proceso similar se produce en Vietnam del norte frente a Vietnam del sur, pero esta vez no enfrentando per se a los vietnamitas del sur, no, también enfrentando el poder extranjero invasor de los yanquis. El paralelo 37 fue el paralelo o línea divisoria más importante, así como se eligió el paralelo 38 en Corea. El paralelo 37 fue una línea divisoria estratégica para esa división, y hoy día sabemos la importancia de Vietnam, que lo vamos a explicar al final. Tenemos que Vietnam del Sur, como tenía un gobierno, Dinh, sin embargo, era apoyado por los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, mientras que ya en Corea del Norte estaba Ho Chi Minh, como yo expliqué. Este contaba con la Unión de la Soviética, China y Corea del Norte. Ya dijimos de las tácticas guerrilleras que utilizaban y lo comparamos con aquí. Ahora tenemos las consecuencias. Recuerden que dentro de un proceso de guerra, y no vamos a dar valor quién tuvo la culpa, si el norte de Corea o el sur de Corea, para el enfrentamiento. Lo que sí puedo decir yo, que fue una lucha ideológica, quizá ellos ni siquiera tuvieron la culpa. Vamos a culpar entonces a los dos bloques poderosos, URSS y Estados Unidos, que andaban buscando quién se atraía más territorio en el mundo. Pues ahí tenemos una pérdida de la infraestructura de un 70%. Hay un agente naranja, eso es importante que yo voy a significar, la agente naranja que fue lanzado en plena selva y en todo el territorio de Vietnam del Norte por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para destruir la cobertura vegetal, y de esa forma entonces ellos descubrir los túneles que era una táctica de guerra, de ellos esconderse bajo túneles y así entonces enfrentar con más ahínco y con mayor capacidad al enemigo interventor y también a los enemigos internos del sur de Vietnam. Ahí podemos ver que luego de la guerra se da un éxodo masivo de las ciudades, donde 16 países fueron los que acogieron a más dicen más, pero yo tengo otro dato del video que colgó la profesora, que dice que solamente Estados Unidos perdió 58,000 personas muertas y 300,000 heridos y 200,000 desaparecidos, mientras que Vietnam tuvo una baja de 250,000 muertos y 1.170.000 heridos. O sea, que ambas poblaciones fueron totalmente asesinadas, pero lo más importante ahí dentro de todo es la secuela que ha dejado. ¿Y qué resultó para Estados Unidos? Para Estados Unidos esa guerra resultó una vergüenza internacional. Y déjenme decirle que fue la primera guerra que se televisó y que la prensa se hizo eco, que la gente la podía ver. Bueno, los que tenían televisor en ese tiempo, recuerden también el auge que no era con tanto tiempo la televisión, y la gente se percataba de la realidad. Eso creo
un rechazo internacional hasta dentro del propio Estados Unidos, donde un movimiento llamado los hippies, no sé cómo se pronuncia, hacían eventos y ellos se expresaban en rechazo de esa guerra y para que Estados Unidos entonces acelerara el proceso de salida. A tal punto entonces que fruto de ustedes saben que se enfrentaron, hay una batalla que se llama, bueno, no recuerdo ahora, además de la colina de la batalla hamburguesa, que fue muy cruel, pero la más cruel de todas se significó en Saigón. ¿Qué es Saigón? Saigón, eso fue en el año 1968, o sea, 7 años antes de la salida de los extranjeros de Vietnam. Entonces, Saigón hoy día, hay una estatua que se busca por internet en honor a la memoria del líder máximo y fundador del Vietcong, del líder máximo Ho Chi Minh, y eso se le puso el nombre a él también. Aunque su capital hoy día ya unificada, él murió, Ho Chi Minh no pudo ver la unificación de Vietnam. Hoy día se puede decir que está unificada y que Hanoi hoy día y todo Vietnam unificado ha avanzado. Y déjenme decirle un dato actual. Yo buscando cuál era la realidad, escúcheme a ver que me falta un minuto. Yo buscando cuál era la realidad de Vietnam hoy día. Y sabemos que Vietnam en la zona, en toda la región del oriente de Asia y de la península de Indochina, tiene el sistema educativo más avanzado. Oigan bien, después de Singapur. O sea, Singapur le lleva y después ellos. Eso significa que ellos han avanzado, han dejado atrás el proceso de guerra, pero claro, con ayuda de lo que significó en la Guerra Fría su peor enemigo, hoy día Estados Unidos, a tal punto que ahí se hizo la cumbre, que nosotros la vimos, que tanto se emuló a Estados Unidos con Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que se reunieron en Hanoi no hace tanto tiempo, para significar al mundo de que se podía hacer la paz y para evitar el enriquecimiento de las bombas nucleares, o sea, y desarmar el mundo, aunque no se ha dado eso así, pero por lo menos fue el intento. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.